Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Familia, muy buenos días. Hoy tengo el privilegio nuevamente de estarlos acompañando en el devocional del día de hoy. Antes de iniciar, los quiero invitar a todos los que estén oyendo a que me acompañen en esta oración para pedirle al Espíritu de Dios que sea el que hable a nuestras vidas, que no sea nuestro propio entendimiento o nuestra propia sabiduría o conocimiento, sino que todo lo que oigamos venga de parte de Él para que se produzcan los cambios verdaderos en nuestra vida. Por eso te damos gracias, Padre Eterno, por un día más de vida, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de seguir aprendiendo de ti, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, habla en nuestras vidas de una manera contundente, Señor. Padre, donde nosotros, Señor, podamos ser esa evidencia de lo que tú has sembrado, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, por lo que tú haces día a día. Te pedimos mayor de tu sabiduría. Te pedimos, Señor, llénanos de ti, Señor, para que podamos aprender a ver y a reconocer todo lo que tú estás haciendo, Señor, y lo que nos estás enseñando. Nos quedamos en tu presencia. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Bueno, familia, en este tiempo yo le preguntaba al Señor y qué era lo que Él quería que nosotros aprendiéramos en este tiempo de devocional, y el Señor me ha llevado a una parte en la Biblia que seguramente para muchos es muy conocido. Es un tema que seguramente no es ajeno, hemos visto, pero quiero que entre todos lo analicemos y veamos esta situación de lo que hace el Señor y lo que está pasando en este momento. Esto está en el libro de Crónicas, es Primera de Crónicas 21, y es el hecho donde David genera un censo, ¿sí? Dice así, voy a leer unos pocos versículos para que nos pongamos en contexto. Dice así, versículo 1: Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero, ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo, así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Dice: había en todo Israel 1.100.000 guerreros que podían manejar una espada y 470.000 en Judá. Pero Joab no incluyó a las tribus de Leví ni Benjamín en el censo, porque estaba muy afligido por lo que el rey había ordenado hacer. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Pero quiero que analicemos un poco qué censos nosotros mismos estamos levantando sobre nuestras vidas, ¿sí? Seguramente si usted está escuchando este audio es porque tiene la sed y la necesidad de seguir aprendiendo de Dios, o está empezando o se está esforzando por levantar una cultura de conexión con el Señor, una cultura de oración, de el aprender a vivir en su presencia. Y para mí esto es muy llamativo en el sentido de que David era un hombre de guerra, pero también era un hombre de mucha intimidad, ¿sí? David era una persona que sabía consultar al Señor. David sabía que las victorias
Y el pueblo de Israel asimismo sabía que las victorias de la nación de Israel venían de Dios, ¿sí? Israel era una nación grande no por el número, sino por la presencia de Dios, ¿sí? Y muchas veces en nuestra vida nosotros constantemente estamos viendo la forma en la que opera el Señor en nuestra vida, ¿sí? Vemos cómo responde nuestras oraciones, el Señor nos inspira y nos persuade para que sigamos creciendo, ¿sí? Que no nos quedemos bebés espirituales, sino que tengamos una intimidad mayor con Él, que lo aprendamos a conocer. Y esto es David, ¿sí? Pero llega un momento donde hay un momento de mucha debilidad, puede haber, ¿sí? Y es el momento en donde involuntaria o voluntariamente podemos creer que como ya hemos pasado por ciertas pruebas, ya no volveremos a caer ahí, ¿sí? O que como hemos visto la mano del Señor, seguramente no somos susceptibles a que recibamos ningún ataque, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, la palabra dice que Satanás se levantó contra Israel. Había un plan de atacar la nación, ¿sí? Pero Satanás es muy astuto y Satanás no ataca a la nación directamente. Atacó a su cabeza, que era ¿quién? David, ¿sí? Dice aquí la palabra que Satanás incitó a David. ¿Por qué? Porque vio que la cabeza, vio que el rey tenía una seguridad propia. En algún momento de su vida perdió percepción de todo lo que el Señor venía haciendo e iba a hacer, y creyó que por el número ahí encontraría paz y seguridad, ¿sí? David, un hombre espiritual, un hombre de intimidad, comienza a ver las situaciones con los ojos humanos, ¿sí? Sus comandantes, en este caso Joab, entendió, ¿sí? Que si se hacía este censo, lo que se estaba haciendo era enojar a Dios. ¿Por qué? Porque se estaba demostrando que la confianza de una nación que la había levantado el Señor, la cual la había llevado en victorias, la cual la había fortalecido, la cual había proveído, iba a poner su confianza en un número, ¿sí? Y si nosotros hemos podido leer en la palabra, nos hemos dado cuenta que la nación de Israel era tan impresionante porque decía más adelante en el libro de Crónicas que el más débil de los guerreros peleaba como 100 y el más fuerte peleaba como 1000, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba la presencia del Señor con ellos, ¿sí? Joab entendió que el castigo no iba a venir sobre David, sino que iba a venir sobre la nación entera. Por ende, Joab le dice que desista de hacer ese censo. Pero como David estaba en un momento de confianza, Satanás aprovechó eso mismo para incitarlo y persuadirlo para que hiciera algo en contra del Señor, ¿sí? Es importante también resaltar cómo vemos que las decisiones, en este caso del rey, afectaba a su pueblo, ¿sí? Por eso nosotros como hijos, como creyentes, entendemos que tenemos que tener una constante dependencia con la fuente a través de la palabra y la oración, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a alinearnos. Un ejemplo, si vemos en este caso en 1 Crónicas 21, entenderemos que no nos debemos confiar en ningún momento, que analicemos si estamos haciendo censos en nuestra vida, censos en nuestras circunstancias, creyendo que por nuestras capacidades, que por nuestros recursos, por victorias seguramente pasadas también, estamos poniendo nuestra confianza en esas cosas. Y se nos ha olvidado que hasta donde hemos llegado ha sido por la mano del Señor. Entonces, Joab puso la autoridad de Dios por encima de la de David. Dice en el versículo 6, dice, pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y de Benjamín.
en el censo porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Y en este caso, la palabra del rey era ley y se tenía que ejecutar. Pero Joab era un hombre astuto y él entendió que la autoridad del Señor estaba por encima de la de David y desobedece, ¿sí? Y no cuenta la tribu de Leví ni la tribu de Benjamín. Entonces, la invitación en este devocional y en nuestra vida es: ¿qué o cuáles son los censos que estamos haciendo en nuestra vida? ¿Qué es lo que está generando esa autoconfianza que estamos dejando a Dios? Esa seguridad que es temporal o esa seguridad parcial donde comenzamos a creer que por lo que hemos vivido eso es lo que nos va a dar la seguridad y no la plena dependencia constante de la fuente a través, como lo decía anteriormente, del constante estudio de su palabra, de la constante oración, de esa conexión donde nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, ¿sí? Tenemos la autorización para entrar delante del rey y reconocer y vernos como un espejo y entender qué es lo que tenemos que cambiar, en dónde es que estamos fallando para hacer que la nación no peque y que Dios no castigue la nación, ¿sí? David venía de una temporada de mucha bendición, ¿sí? Muchas victorias, ¿sí? Y después de una temporada de bendición hay una tendencia a relajarnos. Y es aquí donde el enemigo puede provocar o incitar a que tomemos decisiones equivocadas. Si nosotros lo evaluamos y lo comparamos con lo que pasó en el Edén, con Adán y Eva, seguramente estaban muy confiados, ¿sí? Sabían que estaban en un lugar seguro con la presencia del Señor. Y esa seguridad los hizo confiarse seguramente y no prestar atención correctamente o dar por garantía de que nada podía pasar, nada los podía sacar de la presencia de Dios, nada los podía desobedecer y desobedecen las instrucciones del Señor y comenzamos a oír voces equivocadas. Aquí le pasa exactamente a David, y si nosotros leemos más adelante nos damos cuenta que el Señor trae un castigo sobre la nación. En ese momento mueren 70,000 personas de su pueblo. David se arrepiente, David reconoce que hizo mal delante del Señor, pero Dios quedó muy enojado y trae ese castigo. David se arrepiente pero desobedece, ¿sí? Y la invitación de hoy es que constantemente estemos evaluando nuestra vida. ¿Qué es esos censos que hacemos que provocan que el Señor se moleste? Que nosotros provocamos que el Señor se disguste con nuestro actuar, con nuestra forma de pensar. Entonces, familia, es esto lo que les quería compartir de parte del Señor. Que sigamos buscándolo en su palabra, que sigamos comparando nuestra vida, midiendo nuestra vida a su estándar, ¿sí? Que no demos por garantía o por sentado algo, sino que constantemente estemos dependiendo de la fuente. Por eso, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos lo que está escrito, Señor. Gracias porque esto nos ayuda a entender cuál es la actitud que debemos tener frente a la vida, frente al día a día, frente a cualquier circunstancia, Señor. Sabemos, Señor, que como lo hacía David, cada vez que iba a la batalla, te consultaba, Señor. Y entendemos que esa es la manera, Señor, que debemos consultarte, que debemos intimar con tu presencia, Señor. Y no dar por sentado algo, Señor, y comenzar a tomar decisiones, Padre, que, Señor, hacen, Señor, que pequemos, hace que te pongamos de una airoso, Señor, que te molestes con nuestra forma de actuar o de pensar, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, mantenernos alertas, Señor, de la forma en la que vivimos, Señor. Padre, oramos como está en el Salmo 119:5, Señor. Queremos que nuestra vida sea un vivo reflejo de tu palabra, Señor, y no desalinearnos en ningún momento. Te damos toda la gloria y nos quedamos en tu presencia. En el nombre de Jesucristo hemos orado.
Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.